¿Qué se siente estudiar veterinaria hoy en día? ¿Era lo que esperaba? ¿Moluscos? ¿Poliplacóforos? ¿Era lo que soñaban? ¿No? Ya, pero ¿cómo ha estado la carrera? ¿Bien? ¿Sí? Interesante. Generalmente, a veces es como un shock a veces, porque muchos tienen la idea de que van a inmediatamente ir a ver perros, gatos o lo más que les interesaba. Pero sin esta base, sin entender cómo funciona un sistema o cómo funciona un órgano, es imposible dar tratamiento a un animal. ¿Ya? Entonces, qué bueno que le esté gustando la carrera. Yo sé que es difícil. No sé. A veces estoy como en periodo de reflexión. Porque he visto pasar mucha gente aquí por esta sala. Y llevo 10 años trabajando en Santo Tomás. He visto al menos más de 1000 personas pasar por zoología. Y va cambiando la perspectiva de la enseñanza y va cambiando un poco lo que ustedes deberían empezar a aprender. Por ejemplo, ustedes ahora tienen IA. Entonces, ¿cómo usar la IA para aprender estas temáticas? De hecho, si uno fuese, yo sé que estoy así como hablando pura, divagando un poco, pero si uno fuese en rigor, toda la información ya está disponible en internet. ¿Sí o no? Si ustedes ponen molusco en internet, está toda la información de molusco. Ya tienen el libro El Hickman disponible para leerlo. Pero sin embargo no aprendemos de esa manera. Entonces, ojo con eso, porque si se aplican y en el fondo usan las herramientas que tienen ahora, como la IA, y la usan bien dirigidas, por ejemplo, podrían aprender mucho. Y venir a clase, más que escucharme a mí repetir cosas que vengo diciendo hace 10 años, venir a hacerme preguntas de cosas que a ustedes les puedan parecer interesantes. Y eso para todos los ramos. O sea, el día de mañana, anatomía, por ejemplo. La anatomía ya está descrita. No hay variación anatómica o estructura anatómica nueva en el perro. Ya está todo dicho. El libro, ¿se llama el libro de anatomía? El Miller, por ejemplo. El Miller ya tiene 50 años ya. Pero, ¿qué debería hacer un estudiante en esta época? Venir a la sala a hacer preguntas. Porque de hecho ya tienen la clase en sus tablets, tienen la clase en sus correos, la están revisando en el celular, ¿no es cierto? Entonces, como que darle una vuelta, cómo aprovechar mejor esta instancia. Yo aquí, hablando desde Caracoles, cuando podríamos discutir otros temas, asociados obviamente a la zoología, pero ya avanzando más rápido, porque, no sé, como que siento que perdemos un poco la perspectiva de lo que podríamos aprovechar en la sala. Obviamente, ustedes al venir a clase están aprovechando mucho más que el que no viene. Así que si tienen dudas, si tienen preguntas, interrúmpanme, consulten. Si no hay algo que no entiendan, consulten. Cuando yo digo capilar, ¿qué es un capilar? Si no saben lo que es un capilar, pregunten qué es un capilar. Si no saben qué, por ejemplo, todos los conceptos que hablamos aquí, si no les quedan claros, pregúntenlos, porque si no, va a ser otro año más para mí, pasando el ramo más o menos las mismas temáticas, y ustedes van a pasar rápidamente y después se les va a olvidar absolutamente todo. Y el otro semestre van a decir, ay, ¿qué vimos en zoología? La gracia es que vengan a aprender un poco a conversar. Ya. Reflexión de un viejo ya. A las 4 de la tarde, son las 4. Un día martes a las 4 de la tarde. Ya. Me deprimí. No.
Los moluscos son súper interesantes por varias cosas. Hay gente que estudia moluscos, evolución de moluscos, mucha gente está estudiando esto. Hay varios grupos interesantes. Los gastrópodos son interesantes por varios motivos. Son el grupo más diverso, aparecen formas muy bonitas como los nudibranquios, ¿no es cierto? Se llaman nudibranquios porque tienen las branquias completamente expuestas, no tienen concha, por lo tanto su sistema respiratorio está completamente expuesto al ambiente. Eso genera un riesgo, una amenaza a su forma de vida, ¿no es cierto? Y de hecho por eso se piensa que tienen estos colores vivos, dado que son tóxicos o venenosos en algunos casos. ¿Ya? Según un mecanismo de defensa es como avisarle al depredador, oye, no me comas porque soy venenoso. Otros tienen otras estructuras duras que le permitirían sobrevivir a ataques de depredadores. ¿Ya? Las babosas terrestres tampoco tienen concha, o a veces tienen placas pequeñas muy adheridas en la piel, ¿no es cierto? Como interna. Pero uno podría reconocerla como sin concha. Incluye a los caracoles, a las babosas, estos le llaman liebres de mar, nudibranquio es el nombre científico, a las mariposas de mar. Hay un caracol que es extremadamente venenoso, no sé si han escuchado hablar de él, que son del género Conus, que modifica su rádula como un arpón, porque es un caracol marino que come peces, por lo tanto necesita veneno para alimentarse. O sea, inyecta el veneno al pez para que no se arranque y muere rápidamente el pez. Obviamente no va a poder perseguirlo, ¿no es cierto? Entonces inventó esa estrategia para alimentarse. La mayoría son bentónicos, quiere decir que están en la columna, perdón, en el sustrato, en el fondo del mar. Hay algunos que salieran a la roca, como en el caso de las lapas, y hay unos que tienen importancia económica, gran importancia económica, como los locos. ¿Han comido locos? Yo sé que no son muy buenos para comer mariscos, pero el loco es uno de los productos del mar más apetecidos en las costas chilenas. Tiene veda porque tiene problemas de conservación y hay zonas donde hacen manejo del loco. Entonces ahí como que evitan consumir loco en cierta época o extraerlo para que no se acabe la población. Dentro de los gastrópodos tienen caracoles terrestres. Los caracoles terrestres son interesantes porque, dado que viven en un ambiente hostil, o sea, en el mar la humedad no es un tema, pero en el ambiente terrestre existe un alto riesgo de desecarse. Los caracoles siempre necesitan humedad. Por lo tanto, en ciertos periodos podrían encerrarse dentro de la concha para evitar morir por desecación o eventualmente por frío. ¿Ya? Y tienen una estructura que se llama un opérculo, que es esa estructura dura que permitiría cerrar la concha. Y me imagino que habrán visto un caracol en cierta época en invierno, sobre todo, como que se esconden, o en verano donde hace mucho calor, también se esconden y tienen esa, como que la abertura de la concha está sellada. ¿Sí? La tocaban, la rompían. Pobre caracol, sufriendo ahí la ruptura de su opérculo. Tienen la cabeza bien diferenciada de los caracoles, aparecen los tentáculos táctiles y estos tentáculos que están asociados al ojo. Entonces cuando le decían cuando chico saquen los cachitos al sol, no sé, ¿escucharon eso? Finalmente es la proyección de los ojos para poder ver. Era súper mala. Eso. El pie es muy desarrollado y tiene una forma de suela. Se llaman gastrópodos porque se creía que caminaban con el estómago. ¿Ya? Gastro es estómago, podo es pie, entonces sería como, dado que apoyan todo el vientre sobre el sustrato, era como que caminaban con el estómago. Por eso su nombre. Los gastrópodos, los caracoles, algunos sufren de un proceso que se llama torsión. ¿Ya? La torsión es un proceso mediante el cual el ano cambia de posición. Ya no tiene una posición posterior, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, esto es una larva. Esto es una larva que se parece a la belige, donde tiene estas velas, ¿no es cierto? Entonces tiene la boca anterior, ano posterior. Entonces la torsión consiste en el
desplazamiento del ano desde la región posterior hacia una posición anterior. Es decir, cambia la posición, pierde de cierta manera la bilateralidad. No es que el organismo, no sé si cuando clasificaron el organismo como bilaterales o no, en algún momento de la vida eran bilaterales. ¿Se acuerdan de eso, no? Ya, esto aquí va a ser lo mismo. Si miramos un adulto y hacemos un corte longitudinal, ya no podemos separar el lado derecho de izquierdo tan fácil. Pero siguen siendo organismos bilaterales. ¿Ya? Por lo tanto, cambia la posición del ano y eso modifica la posición de la masa visceral. Y existe un segundo movimiento en caracoles, que es el arrollamiento o enrollamiento de la concha. Entonces, cuando se enrolla la concha, va girando en torno a un eje. Ese eje se llama columela. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser como una espiral, se va enrollando. Entonces, están ocurriendo dos movimientos más o menos en el mismo periodo. Primero, cambia la posición del ano, eso se llama torsión. Y en segundo, la masa visceral va acompañando el crecimiento de la concha en este arrollamiento o enrollamiento, que también lo pueden encontrar como ese concepto. ¿Ya? Entonces la concha es importante porque le da protección a toda la masa visceral, al saco visceral. Una gran diversidad de formas de concha. Puede ser cónica, donde no tiene esta torsión, perdón, ese enrollamiento, o una caracola más clásica. Distintas formas, gigantes, ¿no es cierto? Caracoles que son muy grandes, pero también hay caracoles que son muy, muy pequeños. ¿Qué importancia tienen los caracoles además de las que mencionamos antes? En salud pública. ¿Tiene importancia los caracoles en salud pública? ¿No? ¿Ninguno? Sí, pero esos son como, ya, eso es como industrial, pero desde la salud pública, o sea, como enfermedades. ¿Los caracoles no son como huéspedes de...? ¿Son hospederos intermediarios? Sí. Hospedero, acuérdense, hospedero. ¿Intermediario de qué? Puede ser como... De parásitos como ¿cuáles? Fasciola es uno, pero es un grupo completo, que son los tremátodos, ¿sí? Que tienen estos ciclos complejos con varios estadios larvales. Los caracoles los acuáticos sobre todo, son parte de esos ciclos. De hecho, ese caracol de arriba lo han empezado a utilizar de mascota y tiene varios problemas. Más adelante se lo muestro, ¿vale? Ya, quién sabe dónde. Pero tiene un problema porque también transmite o bacterias, virus, pero también parásitos. Pueden ser nematodos o tremátodos. Entonces, ¿sí? Más adelante como que hay una noticia. Entonces, distintas formas los caracoles. ¿Por qué los caracoles cambian de ano? O sea, ¿para qué sirve ese mecanismo? ¿Cuál mecanismo? O sea, de que los caracoles cambian la posición del ano, o sea, ¿para qué sirve? Quienes cambian esa posición son los caracoles terrestres. ¿Ya? Los caracoles acuáticos en general no cambian. Y tiene que ver con cómo le da más protección a la cavidad del manto, y en ambientes terrestres le permitiría mantener mejor respiración. ¿Ya? Ahora tiene implicancias. Por ejemplo, son hermafroditas. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, existe un poro genital y dentro del poro genital van a haber penes y vaginas. Por lo tanto, la cópula tiene que ser cruzada. Hay fecundación cruzada. Y eso está ocurriendo también en torno al cuello del caracol. También está el ano que desemboca y está el ¿te acuerdan del neumoporo? No, neumostoma. El neumostoma también está desembocando en esta zona. Por lo tanto, si bien desde el punto de vista morfológico es más eficiente porque permite proteger toda la masa visceral, tiene consecuencias. Por ejemplo, el ano va a estar eliminando desechos muy cerca del neumostoma. Y eso puede tener implicancias, no sé, infección y cosas así. ¿Ya? Yo creo que este cambio es un cambio que tiene que ver con la reproducción. Hace más eficiente la reproducción. Entonces, la manera en que dos caracoles copulan es como juntando sus cuellos. Y
la reproducción cruzada tiene que ver con la concha. Primero, hay conchas que dan giro hacia la derecha y conchas que dan giro hacia la izquierda. No sé si lo vieron en la guía. No sé si han estudiado todavía para el práctico. ¿Ya? Pero hay un concepto que se llama levogiro o dextrogiro. ¿Ya? Entonces, dependiendo del lado en que gire la concha, va a impedir la reproducción. Si tengo una concha que giró hacia la derecha y un caracol que giró hacia la izquierda, esos dos caracoles no se pueden reproducir. Por lo tanto, hay un límite a la reproducción. Y la segunda límite a la reproducción es la forma del pene. O sea, la forma del pene de los individuos es exclusiva para ciertos grupos. Por lo tanto, no van a poder copular si se cruza con otros grupos. Y eso también divide las especies, va separando los grupos. Entonces la reproducción es importante. En caracoles aparece la larva trocófera y la peliger, puede ser ambas o una de las dos. Y tienen desarrollo indirecto, tienen esos estadios larvales, ¿no es cierto? Muchas formas, podemos dividir en 3 subclases, esto no es tan relevante, pero están los pulmonados, son caracoles que respiran aire, respiran aire directamente desde la atmósfera. Y tenemos los que tienen branquias, serían acuáticos. Tenemos prosobronquios, donde las branquias están en región anterior, y opistobronquios, que las branquias están en la región más posterior. ¿Ya? Es como dependiendo de la posición de la branquia. Pero estas grandes clasificaciones en general no se les pregunta. En Chile hay como 1200 especies, gran diversidad también. Dijimos que tenían importancia económica. De hecho, las lapas y los locos son gasterópodos. Y tenemos nudibranquios también. Ahí está el ejemplo que ya hablamos del caracol, que lo están utilizando como mascota, pero tiene algunas consecuencias para la salud. Hay un caracol en el sur de Chile que es casi tan grande como este, que es el caracol negro. Si han ido a la selva valdiviana o a Chiloé, por ejemplo, podrían encontrarse un caracol de gran tamaño, muy oscuro, que seguramente también tiene los mismos problemas. Van a tener parásitos, van a tener bacterias propias de esa especie. ¿Qué otra cosa con los caracoles? Hay caracoles zombies, para que lo busquen si que alguno quiere saber un poquito más de eso, y tiene que ver justamente con estos parásitos que tienen los caracoles. Fotos de nudibranquios, gran diversidad, colores muy llamativos, muy bonitos. Fíjense ustedes, esos son como libres de mar. Ya, el segundo grupo van a ser los bivalvos, que son los que tienen 2 conchas. ¿Ya? Estas son como ostiones gigantes. La forma de esa concha así como ondulada también aparece en otros grupos. Nosotros tenemos ostiones mucho más pequeños. De ese grupo es muy frecuente que hagan perlas. No todas las perlas son valiosas, pero muchos grupos de ese tipo hacen perlas. Los bivalvos tienen importancia económica, se alimenta de ellas, ¿no es cierto? Tienen una conformación corporal muy, muy particular. Primero, su piel se transforma, se modifica y se llaman pelecípodos porque tienen una forma de hacha. ¿Ya? Entonces, lo que hablamos hace un rato, esa como lengua que tienen los bivalvos, no es su lengua, sino que es el pie modificado. Incluye todos los moluscos que ustedes se puedan imaginar, las almejas, las cholgas, ostiones, las machas, choritos, todo eso son bivalvos. Y la mayoría son bentónicos, están adosados al sustrato, pueden enterrarse. Las machas, por ejemplo, están enterradas, las almejas también están enterradas en la arena, pero hay algunos que son sésiles, que se adhieren a la roca y no se mueven, como los choritos. Eso. La forma corporal es muy particular. Dijimos que las conchas articulaban en la parte dorsal. ¿Ya? Esto lo van a ver en el práctico, todas las partes de la concha y la estructura, pero para que desde ya sepan, podemos diferenciar región anterior de región posterior. ¿Cuál sería la anterior?
el pie se proyecta hacia anterior. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El humbo, que es esta estructura acá, que es de parte de la concha, tiene una punta que se proyecta hacia la zona más anterior. En la región posterior vamos a encontrar sifones, ¿ya? Que son parte de este pie modificado, que vamos a tener un sifón inhalante y un exhalante. Que la función de los sifones es introducir o sacar agua a la cavidad. ¿A cuál cavidad? La cavidad del manto. ¿Ya? Entonces, bien, pucha, yo antes se lo dibujaba, las otras secciones no lo dibujé, pero piensen que tenemos la parte más externa, va a ser la concha, ¿no es cierto? Inmediatamente debajo de la concha, ¿qué va a haber? Manto. Manto. Pegadito a la concha va a haber una capa, ¿no es cierto?, que va a ser el manto. En ambos lados. Por lo tanto, dentro de esto va a ser una gran cavidad. Vamos a tener la masa visceral, que va a estar en la parte más dorsal, ¿no es cierto? Debajo de la masa visceral vamos a tener esa como lengua, que va a ser el pie. ¿Sí? Entonces aquí dentro van a estar los órganos. ¿Y qué más vamos a tener? En cada uno de los lados vamos a tener las branquias. Y las branquias dijimos que tenían como filamentos, ¿no es cierto? Entonces cuando ustedes abran, esto deberían ver dos pares de branquias a ambos lados, rodeando este manto. Esto sería como si miráramos, hiciéramos un corte transversal del animal. ¿Ya? Por lo tanto, esto que vemos aquí, esta es un par de branquias que está sobre el pie, al otro lado hay otro par de branquias. ¿Ya? ¿Qué otras estructuras vamos a ver? Acá arriba hay una estructura que se llama charnela, que es básicamente la bisagra, que está acá arriba, la charnela, y vamos a tener músculos, que son músculos aductores. ¿Ya? Fíjense ustedes que hay un músculo posterior y uno anterior, que básicamente un músculo sería de un lado hacia el otro. Entonces, esto, ahí va a haber un músculo. ¿Ya? Fibras musculares van a ser de esta manera. Por lo tanto, ¿cuál es la función del músculo cuando se contrae? ¿Cuál es la función del músculo cuando se contrae? A la concha. Cerrar, ¿no es cierto? Va a tirar ambos lados de la concha y lo que va a hacer es cerrar la concha. ¿Y qué estructura va a abrir la concha? Claro, se relaja el músculo y empieza a funcionar una estructura que está acá arriba, que es el ligamento. ¿Ya? El ligamento sería como un ligamento más bien elástico que permitiría abrir la concha. Entonces, el ligamento es antagonista a la función de los músculos. Y tenemos músculo anterior y músculo posterior. La chanela sería como la bisagra, ¿ya? El lugar donde articula. Me salté una diapo para aprovechar esto del ligamento. Volvemos a lo anterior. Los animales que son sésiles tienen estos filamentos bisales que le permiten adherirse a la roca. ¿Ya? Entonces, no sé si me preguntaron cómo se adherían o cómo vivían. Se fijan a la roca por estos filamentos y la función de este animal es básicamente filtrar el agua. Entonces cuando baja la marea, los choritos se cierran para aguantar ese momento donde no hay agua y vuelven a abrirse y filtrar cuando ya la marea sube. Fíjense ustedes que tienen un pie muy pequeño, porque dado que siempre están adheridos a la roca, no necesitan moverse. Entonces, cuando comen choritos, básicamente comen saco visceral y manto. Y piedra y arenas que sale. Todo esto ya lo conversamos, la charnera, ya saben lo que es, ¿no es cierto? Sí, los músculos. Sí. Ay, qué rico. Sí. Hay algunos grupos que tienen solo una impresión de músculo aductor, como en el caso de las opciones. Otros que tienen dos. Eso es. El manto también se le llama, o sea, la cavidad del manto también se le llama cavidad paleal,
por si le sale por ahí. Entonces hay una impresión paleal, que es de donde, justo el límite donde salía el manto en la concha. Ahí está lo que acabo de dibujar allá, muy, no sé si mal, pero muy sencillo, los músculos aductores. La contracción del músculo aductor cierra las conchas, están lateral. ¿Han escuchado de los músculos aductores en humanos, no? ¿Sí? Los que son deportistas saben que en el interior de la pierna hay músculos aductores que a veces se lesionan. Y la función de eso es llevar la pierna hacia el interior, que es antagonista a los abductores, que son los que llevan los músculos hacia afuera, ¿cierto? Abducen. ¿Han escuchado hablar de eso? Abducción. Los aliens que abducen a la gente. Básicamente sacan a la gente de un espacio. Ya. Entonces, aductor es antagonista de abductor. Los bivalvos, ya creo que hemos hablado de todo esto. Fíjense cómo son la posición de las branquias. Las branquias son filamentosas y dijimos que se llamaban tenidios porque parecen peines. Participan en el filtrado del alimento, pero los bivalvos tienen boca. Por lo tanto, hay unos palpos bucales que llevan el alimento hacia la zona de la boca. O sea, no tienen una cabeza delimitada, pero sí tienen una porción bucal. Y al final del tracto digestivo van a desembocar en el ano hacia la zona más cercana a los sifones, ¿ya? Para eliminar los desechos hacia afuera. Eso. Bueno, no sé si van a abrir tanto detalle en el práctico, pero ojalá tengan la oportunidad de ver intestino y si es que van a ver cavidad o celoma, ¿ya? Pero yo creo que van a ver las partes más externas, más fácil. Tienen larva Beliger. Acuérdense de la larva Beliger, que tiene estos filamentos como velas que le permiten flotar en la columna de agua, que es distinta a la larva trocófora, que es mucho más pequeña. Y la fecundación, el bivalvos es externa, por lo tanto eliminan a través de los sifones los gametos al agua, y la fecundación ocurre en el agua. Eso la reproducción. Mucha importancia en el tema gastronómico, pero también en sistemas productivos. Hay 222 especies de bivalvos en Chile. Hay algunas que están transformándose en invasoras. Por ejemplo, hay los choritos. Hay un chorito que es continental, que está llegando a Antártica. Dado que se adhieren algunos barcos, el tránsito podría estar llevando animales invasores a Antártica. Y por el cambio climático tienen la oportunidad de seguir viviendo allá. Entonces, algunas de estas podrían ser consideradas invasoras. Hay de ambiente acuático dulce acuícola. En el estero Marga Marga y en otros esteros hay un chorito que es dulce acuícola. Pues si alguna vez ven en ambiente, en el estero, pueden encontrar. Es nativo de Chile, así que tiene algún grado de amenaza. El último grupo, cefalópodos. Los cefalópodos son interesantes porque son muy diversos, tienen muchas formas, pero son particularmente inteligentes, tienen órganos sensoriales muy desarrollados y formas corporales bien interesantes. Presentan brazos, tentáculos y sifones, que son parte del pie modificado, que lo mencionamos en alguna diapositiva anterior. Tienen ventosas para adherirse a sus presas. Fíjense ustedes que el sifón es muy desarrollado en la parte, entre comillas, ventral del animal. La masa visceral se ubica al interior de esto, que no es la cabeza, ¿no es cierto? No es parte de la cabeza está acá. Esto sería como parte más del cuerpo. Los animales que son marinos, los calamares, por ejemplo, tienen aletas para nadar, para posicionarse en el agua. La concha en este grupo es reducida y está en el interior del cuerpo como una pluma. Ahí no sé si se alcanza a ver que es una estructura más bien delgada y alargada. Sin embargo, hay un grupo que tiene
tienen concha, que son los nautilus. Y un grupo extinto, que son los amonites. No sé si conocen los amonites. Son estas conchas fósiles, estas que son redonditas. Los fósiles redonditos son de este grupo, es decir, tenían tentáculos, y lo único que se conservó de ellos es básicamente la concha. Los grupos más modernos que tienen concha empiezan a aparecer como hace 150 millones de años. Antes ya había un ancestro con concha, pero, o sea, como un ancestro de los cefalópodos, pero los más modernos aparecen hace 150 millones de años. El único que no tiene concha es el pulpo, que son los octopus, que están allá abajo. Son todos depredadores, activos, por lo tanto tienen un pico córneo que les permite alimentarse de peces, cangrejos u otros moluscos. La rádula es muy pequeña, no participa en la alimentación. Entonces está la mandíbula, el tracto digestivo es muy corto y desemboca en la cavidad del manto también, el ano. Y en la cavidad del manto también están desembocando las gónadas, existen las branquias y también, fíjense ustedes, que hay una glándula de la tinta, ¿ya? Que es la que le permite escapar cuando hay depredadores. Acá se ve en este esquema, se ve mucho mejor lo que es la pluma. Fíjense. Una pluma muy reducida en la parte dorsal. Desde el punto de vista nervioso, tienen un sistema nervioso más desarrollado que el resto y hay una comunicación muy importante por color. Entonces, no sé si han visto los pulpos que son capaces de imitar el entorno. Cambian su coloración, pero además cambian la textura. O sea, son capaces de identificar texturas e imitarlas. ¿Han visto algún documental de jibias, por ejemplo? Las jibias cortejan a la hembra. Cortejan a la hembra por coloración, entonces puede ser que una jibia esté cortejando a una hembra por un lado y en la otra mitad del cuerpo esté compitiendo con un macho, mandando señales agresivas al macho. Entonces, desde el punto de vista de la coloración es muy compleja, dado que aparecen células que se llaman cromatóforos. Entonces, el estímulo nervioso permite el cambio de coloración gracias a los cromatóforos, que básicamente son células que tienen pigmento en su interior. Entonces se activan o se desactivan para cambiar de color. Sexos separados. El macho tiene un nectocotilo, que es un brazo modificado para la reproducción, y deposita un espermatóforo dentro de la hembra. O sea, la fecundación es interna. No tiene estadios larvales. La hembra va a cuidar, hay cuidado parental, ¿no es cierto? Se va a preocupar de los pulpos pequeñitos. Y el macho igual corre algún riesgo, dado que son depredadores. Las hembras suelen ser más grandes que los machos, entonces podría ser depredado en el momento de la cópula. Eso. Ese esquema está muy malo, me lo voy a soltar. Y los grupos que están presentes, los nautilus, que eran estos que tienen concha, ¿no es cierto? Son cefalópodos con concha. Los amonites, que ya están extintos, y hay un grupo que se llama los coleoideos, y dentro de eso están las jibias, los calamares y los pulpos. ¿Ya? Tenemos, los calamares son así, alargados, con aletas muy reducidas. Las jibias son estas de acá arriba, también le llaman sepias. ¿Vas a hacer una pregunta? ¿No? Las sepias también tienen la habilidad de cambiar color. De hecho hay un video ahora en redes, el año pasado en realidad, donde cambian de color y imitan la cara humana. ¿Lo vieron o no? Ya, hay uno de estos que está como en cautiverio, pero están alimentando y es capaz de imitar como la coloración de la cara humana. Si lo pueden buscar después. Hay un grupo que se llama vampirimorfos, que son pulpos más parecidos a calamares, pero que viven en el fondo del mar, que son estos así. Vampirimorfos. Hay poquitas especies. Hay una descrita que se llama Vampiroteutis, que sería como el
pulpo vampiro del infierno. Infernalis es su nombre. Y básicamente por los colores y la forma. Son animales muy extraños, rara vez se ven en la superficie. Acá hay un video, me lo voy a saltar porque suena muy fuerte, que a veces se ven varados o en la superficie. Nada más pero son de profundidad, ¿ya? Entonces tienen membranas entre los brazos y también tienen como ventosas que parecen como dientes. Entonces esos rasgos le pusieron el nombre. Vampiroteutis. Paran, no es muy frecuente que paren, pero pueden haber paraciones masivas y eso genera, bueno, nutrientes para la costa, pero también puede generar algún problema de salud. No son muchas especies en Chile, cerca de 100, pero ahora se han ido transformando en una fuente de ingreso importante. La pesquería, que antes era fuertemente sobre peces, ahora se ha ido especializando en gibias, por ejemplo, que son muy abundantes. Está el calamar gigante, fíjense ustedes el tamaño, pero pueden superar los 8 o 10 metros. ¿Ya? El calamar gigante podría ser tan largo como esta sala. ¿Ya? Y es depredado por el cachalote. Entonces eso lo hace interesante. Todos estos calamares o pulpos pueden ser depredados por delfines y otros depredadores marinos. Estos 4 grupos no los vamos a tocar. Los monoplacóforos, los poliplacóforos, siempre se me olvidan los escafoideos, ¿sí? Pero yo se los nombré. Dentro de estos 4, el más importante serían los poliplacóforos porque podemos verlos más frecuentes. ¿Ya? Bien, terminamos moluscos. Vamos bien de hora. Respiro. Sí, están contentos, pero me queda un grupo, eso lo van a leer. Es un grupo más chiquitito, yo creo que vamos a hacer más rápido. Tiene menos importancia que un molusco desde el punto de vista económico. Pero primero hablemos de algo que es importante, que es la metamería. Metamería o segmentación. ¿Qué es la metamería? Es una característica de algunos grupos animales que permite dividir el cuerpo en segmentos. ¿Ya? Esos segmentos se llaman metámeros, somitos o segmentos. Metámeros, somitos o segmentos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que cada segmento, de cierta manera, es la repetición o la copia del segmento anterior. Entonces, como que uno va repitiendo partes corporales. Esto tiene una ventaja. Primero, ordena los órganos, va ordenando el sistema corporal. Lo segundo, da un tema de seguridad. Supongamos que viene un depredador y se come un trozo de la lombriz. La lombriz no necesariamente va a morir, podría reemplazar los somitos que perdió por la estructura inmediatamente cercana. Pero esa característica igual se pierde en algún otro grupo. O sea, si tú le cortas el abdomen a una abeja, la abeja se va a morir. Entonces como que funciona en algunos grupos nomás. Pero los insectos también tienen metámeros. Entonces se ve una cabeza, la cabeza tiene un grado de especialidad, función distinta al tórax, distinta al abdomen. Y vemos cada una de las repeticiones o somitos. También eso se ve en las langostas. Fíjense ustedes que cada segmento va a tener apéndices, por ejemplo, patitas. Ahora, las patas no van a tener la misma función a lo largo del cuerpo. Entonces van a haber patas que, no sé, como pinzas para atrapar, qué sé yo, sus presas, o patas para moverse. Por lo tanto, van a tener distintas funciones. Pero siguen estando asociadas a cada segmento. ¿Ya? Ojo que la metamería y la segmentación también aparecen en los vertebrados y en los animales superiores. Nosotros somos metaméricos, en cierta medida. ¿Han visto columnas vertebrales, no? Ya, entonces, cada segmento vertebral es una repetición del segmento anterior. Y cada segmento vertebral tiene asociado un paquete nervioso, un paquete vascular, por lo tanto son como múltiples repeticiones. Obviamente no estamos completamente segmentados, pero sí tenemos algunas partes del cuerpo segmentadas. Ya.
Entonces, ¿por qué le hablo de segmentación? Porque el grupo que vamos a ver ahora, que son los anélidos, son altamente segmentados. Dentro de los anélidos vamos a ver tres grupos. Los lombrices marinas, los sanguijuelas y las lombrices terrestres. Y fíjense ustedes que es un grupo estrechamente relacionado con los moluscos porque ambos grupos tienen larva trocófora. O sea, la aparición de la larva trocófora nos permite establecer de que estos dos grupos tienen algún ancestro común. Hace 500 millones de años, pero seguramente tenían un ancestro que poseía la larva trocófora como uno de los estadios reproductivos. Son muchos grupos, los anélidos son varios, pero nosotros ya les dije que nos íbamos a mostrar en las sanguijuelas, en las lombrices y en los nereides, que son el grupo de los lombrices marinas. ¿Qué características generales tienen? No son muchas especies, estamos hablando de 16.000 especies, y se les llama gusanos anillados porque cada segmento parece un anillo, sobre todo en las lombrices, en los otros no tanto, pero en las lombrices sí. Y tamaños son variables, desde pocos milímetros hasta 3 metros en el caso de los marinos. La mayoría son de vida libre, salvo en el caso de las sanguijuelas, que son parásitos, y dependen estrechamente de la humedad. O derechamente viven en el agua o en ambientes muy húmedos. Las sanguijuelas tienen importancia médica, se han estado utilizando para el tratamiento de algunas heridas, por ejemplo. Si hay mucha inflamación, si hay un hematoma, dado que la sanguijuela se alimenta de sangre, podrían utilizarse para drenar esa sangre. ¿Ya? Porque la boca de la sanguijuela tiene anticoagulantes, tiene analgésicos y tiene anestésicos. En el fondo no duele cuando